Un repaso rápido, vamos a ir haciendo preguntas rápidas. Cuando hablábamos, y luego evidentemente cerramos el tema hoy, para el próximo lunes examinarnos. Yo quería haber hecho la clase de hoy, un repaso el jueves. Quería haber hecho la clase de hoy, un repaso el jueves y examinarnos el lunes. Pero vamos a hacer un pequeño repaso hoy. Acabamos la clase de hoy y la doctrina de hoy y nos examinamos el lunes que viene. ¿Vale? Pilares fundamentales de neumatología. ¿Vale? Decíamos que todo lo que era verdad en Cristo y en el Padre era igualmente verdad en el Espíritu Santo. No había un ápice de inferioridad en la persona del Espíritu Santo, todo lo atribuible y todo lo que se podía encontrar en el Padre y en el Hijo, en la misma forma, en la misma manera, estaba también en el Espíritu Santo. Coigual en divinidad, en poder, todos los atributos estaban por igual en el Espíritu Santo. Dijimos también de que la correlación que había Padre, Hijo y Espíritu Santo no es que uno fuese superior al otro en cuanto a la forma de poder escenificarlo o parafrasearlo. Padre es mayor que Cristo, Cristo es mayor que el Espíritu Santo por el hecho de que uno aparezca antes o después en la correlación de los nombres. De hecho, vimos, no sé si se acordarán, cuando hablábamos id al mundo y bautizad en el nombre. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Alguien podría decirme la cita esa sin mirar las hojas cuando hablábamos id al mundo y predicar y bautizar miembros en el nombre? ¿Alguien se acuerda de la cita? El Espíritu Santo, ¿no? No. El Evangelio de Juan, pues eso. Y por el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere ser bautizado será salvo, el que no creyere será Sí, condenado. pero había una cita, esa es, que decía, y hacer discípulos en el nombre, no en los nombres, que eso es donde yo quería enfatizar. Creo que sería en Mateo, me suena que es Mateo, ¿vale? De hecho, os lo confirmo ahora. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, ¿no? Vale. No habla de los nombres, porque no son tres nombres, tres personas autónomas, diferentes, diferentes unas a las otras, aunque sí es verdad que son tres personas, pero no tres personas diferentes en cuanto a que una es mayor que la otra, o en cuanto a que una ocupa un lugar de dignidad más que la otra. De hecho, Jesús, cuando tiene que explicar este misterio, dice, y predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender de que el que uno esté después que el otro no significa que sea inferior, sino que más bien está hablando de una correlación de actividades en la economía de Dios, ¿vale? No es que el Padre sea mayor que Cristo, ni que Cristo sea mayor que el Espíritu Santo, sino que todos obedecen a una interrelación en la economía de la salvación. Eso es, en la empresa de la salvación obedece todo a una interrelación, intercomunicación de trabajos en la economía. El Padre diseña el plan, Cristo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo es quien lo aplica. ¿Se acuerdan de ese vocabulario? El Padre diseña, Cristo lo aplica, Cristo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo es quien lo aplica. Dijimos también de que el Espíritu Santo no era un ente, no era una fuerza, no era una influencia. Dijimos que era una persona. Una persona. ¿Alguien sabría decirme, por favor, de los elementos que caracterizaban a una persona? Sentimientos y voluntad. Muy bien. Tenía la capacidad de pensar, tenía la capacidad de sentir y tenía la capacidad de elegir. Todo eso lo vimos, constatado, contexto y demás. Pudimos ver también, interpretando la Escritura, que lo que el profeta por la inspiración en el Antiguo Testamento dice que es Jehová el Señor quien lo hablaba, luego los apóstoles o el mismo Señor, hablando de la misma cita, del mismo texto concretamente,
En el Antiguo Testamento era Jehová el Señor quien lo decía, y sin embargo el apóstol Pablo o cualquiera de los discípulos o el mismo Señor viene a decir, bien dijo el Espíritu Santo, hablando O sea que pudimos constatar por medio de muchos textos de que el Espíritu Santo es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el dulce Espíritu del Nuevo Testamento. Pudimos ver eso, de que todo lo que se encontraba en Cristo y en el Padre se encontraba en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era una persona con capacidad de elección, con voluntad, con sentimiento, con pensamiento. Pudimos ver atributos incomunicables o intrínsecos de la persona de Dios. Un atributo incomunicable o intrínseco del ser de Dios. ¿Alguien puede decirme un atributo? Eternidad. ¿Cómo? Eterno. ¿Cómo? Omnisciencia, omnipotencia. La santidad sí la imparte, aunque en menor grado, pero la imparte. ¿Vale? Atributos incomunicables, intrínsecos, o sea, que solamente existen en el ser de Dios. ¿Vale? Omnipotencia, omnisciencia, que es omnisciencia, eternidad, omnipotencia. Esos son atributos intrínsecos en el ser de Dios, que no puede comunicarlos. Porque no puede comunicarlos. Pues veíamos como también aparecían en la persona del Espíritu Santo. Y todo esto lo constatamos con textos, enseñando de que el Espíritu Santo también tenía estos atributos en sí. Aprendimos algo muy importante, que en esto sí voy a ser muy minucioso y escrupuloso a la hora de pedir en el examen, que me expliquéis bien Juan 21. ¿Alguien se acuerda bien de Juan 21 y el verbo auristo? Dime, hija. Muy bien, exactamente. Se habla como si estuviese ocurriendo. No como si estuviese ocurriendo, como si ya hubiese ocurrido. ¿Vale? Recibe tal cosa. Hablan de un tiempo futuro como si ya hubiese ocurrido o estuviese ocurriendo en el momento. Y eso sí ruego por favor que lo expliquéis bien, porque en base a esta mala interpretación hay muchas falsas doctrinas, muchas corrientes falsas de doctrina que enseñan, unas enseñan locuras, otras aberraciones y otras doctrinas del demonio. ¿Vale? Entonces ruego que esto sí lo entendáis bien, que lo comprendáis bien y luego lo expliquéis cada uno con vuestras propias palabras. El Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto, sino que se recibe en Pentecostés. ¿Por qué se recibe en Pentecostés y no en el aposento alto? Hecho. Porque ahí se vio la manifestación del Espíritu en ellos. Sí, pero había, eso está bien dicho, pero había... Tenía que estar el Rey, Cristo en la... Exactamente. Si es que la Biblia no hace falta que seamos todos eruditos o que hablemos todos como el Lolo, como Raulón. Simplemente es pura lógica, es aplastante. La Biblia enseña de una forma categórica que Jesús mismo dice: hasta que yo no esté en el cielo, no puede venir el Espíritu Santo. Luego ya podrá venir, como dice el apóstol Pablo, un ángel hablando lo contrario. No sé si me explico. ¿Vale? Podrá venir alguien hablando como le dé la gana, de la mejor forma que quiera, con el piquito que quiera. Pero a mí Jesús me enseña que hasta que Él no estuviese en el cielo, no podría enviar, que no impartir. ¿Qué diferencia hay de enviar e impartir? Enviar, que es una persona. Impartir es, ¿no? Impartir que es tuyo, es uno. Muy bien. Eso es. Me duele el pechine. Eso es. Enviar se precisa de una lejanía, e impartir se precisa de una cercanía. Yo no puedo impartir algo de lejos, tengo que impartir algo de cerca. Y yo no puedo enviar algo de cerca, tengo que enviar algo de lejos. Y Jesús, cada vez que habla del Espíritu Santo, dice: y os enviaré. ¿Vale? Habla de enviar. Siempre, esto por favor explicarlo bien, ¿vale? Luego también estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo de una forma externa, que eso también es muy importante. La obra del Espíritu Santo de una forma interna. Estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo. Hemos hablado de la llenura. Hemos hablado del sello. Hemos hablado de la unción.
de los frutos. Hemos hablado de muchísimas cosas. Todo esto lo he hecho para refrescaros un poco la memoria, ¿vale? Y aunque parezca que no, donde hay una semilla, solamente se precisa de un poco de agua para espabilar aquello que teníamos ahí como en una nebulosa. Hemos hablado del sello, que hablaba de garantía. Hemos hablado... luego le llamo. Hemos hablado de la unción, hemos hablado de que de la morada, hemos hablado del bautismo. ¿Alguien se acuerda qué era la palabra bautismo y sus derivados y qué venía a enseñar el bautismo? ¿Bautismo en qué? ¿El espíritu o no? El bautismo del Espíritu. Cubrir, injertar y eso. Muy bien. Fuimos todos bautizados por un mismo espíritu en un... No, en un mismo cuerpo. Cuando dijimos que fuimos bautizados en un mismo cuerpo, estamos diciendo de que fuimos recubiertos, fuimos revestidos, fuimos injertados o puestos bajo gobierno o autoridad. Eso es bautismo, ¿vale? Si yo tuviese que decir, esto es bautismo también, cubrir, poner encima de, someter a, eso también es bautismo, ¿vale? Todo eso es bautismo. Sumergir, recubrir, revestir, investir, injertar, todo eso es bautismo. Dijimos que el Espíritu Santo fue quien nos bautizó en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué mi dedo necesita estar injertado en el cuerpo? Pues para que el dedo reciba la vida que hay en el cuerpo. Y la vida de Cristo riega a todos los miembros del cuerpo y les aporta vida, salvación y todo lo que Cristo ganó en la cruz. Lo recibimos por medio del bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hablar... No podemos darle hasta luz, porque si no, no vais a ver. Vale. Vamos a hablar... Esto os va a sonar a chino, pero lo explicamos rápidamente. De la obra de resistencia del Espíritu Santo. Ocher City. Mírame, si no, no te entretengas, gordito. Vamos a hablar de la obra de resistencia del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 8. La obra de resistencia del Espíritu Santo. ¿Has dicho segunda de Tesalonicenses? Jesús. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué? 12:2. Segunda de Tesalonicenses. Está suelto el cable de atrás del este. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 5 al 8. Venga, Hecho, cógete un micro y léelo. Ten cuidado, gordito, no te vaya a pasar algo. Yo creo que no falta micro, ¿eh? Sí, pues venga, léelo alto y despacito, sin prisa. Segunda de ¿No os Tesalonicenses. acordáis? ¿No Sí. os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Más importante, ¿eh? No va a pasar algo. ¿Quién es? Ramón. José 2. José 2, como si se quiere caer en la oreja. No está sana, José 2. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora a vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que A su vez. a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien. ¿Alguien podría decirme de qué está hablando ahí? Si tiene alguna idea de lo que está hablando ahí el apóstol. De la venida del anticristo. Sí. Muy bien. Lo que lo detiene dicen que es la iglesia o el Espíritu O el Santo. Espíritu Santo. Que es lo mismo, ahora mismo es lo ¿Era mismo. segunda de quién? ¿Vale? De Tesalonicenses 2. Muy bien. La obra de resistencia que el Espíritu Santo está haciendo en el ministerio de iniquidad. Ahora explicamos. Colosenses 2:14.
Colosenses 2:14 y segunda de Tesalonicenses Tengo 2 del 5 al 8. Segunda de Tesalonicenses 2 del 5 al 8. El capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14, sí. Leo. Sí, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sigo? No, está con el 14. Debo de haberme confundido porque esa no es la cita que yo necesitaba. Pero bueno, yo digo la cita y luego la busco y os la digo. Cuando hablamos del ministerio de resistencia del Espíritu Santo, estamos hablando de que así como el misterio de la piedad, fue Dios hecho carne, el misterio de la iniquidad será el mismo diablo hecho carne. ¿Vale? Grande es el misterio de la piedad, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, me parece que léelo. Segunda de Timoteo 3:16. Todos los textos que doy, por favor, apuntarlos y luego leerlos en casa. Segunda de El Timoteo de 3:16. Tesalonicenses es toda la escritura. Es toda la escritura Toda la inspirada. escritura. Pues entonces primera. La que pone ahí de Tesalonicenses es que pone. Tenga el dos. Señor misericordia. 2 del 5 al 8. A ver si es primera. Es indiscutible, gran el misterio Ese. de la piedad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Y ahora dice el apóstol Pablo que es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Léelo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quieto. Ese es el misterio de la piedad. De la piedad o de la deidad. Que es lo mismo. Dios manifestado en carne. Lee ahora segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 5 al 8. Ahora vamos a ver qué es el misterio de la iniquidad. ¿Vale? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quieto. Anota la contraposición del misterio de la deidad o de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y ahora el apóstol explica cuál es el misterio de la iniquidad. Sigue leyendo, hecho. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Eso es. a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigo. No, ahí vale, con eso lo vale. Así como el misterio de la deidad es la segunda persona de la Trinidad tomando cuerpo, ¿vale? Dios hecho carne. El misterio de la iniquidad es el mismo diablo, ¿vale? Tomando cuerpo en alguien, que será llamado el anticristo. Así como Cristo vino a enseñar y a traer todo lo bueno, el anticristo vendrá haciendo como que es el Cristo para que lo reciban, y una vez que lo reciban pues desarrollará el ministerio que él guarda y que en verdad tiene que desarrollar. Pero lo que yo quiero puntualizar, para no entrar en escatología y quedarnos aquí quietos, es lo siguiente: que el misterio de la iniquidad es el mismo diablo tomando una persona, poseyendo a una persona, entrando a poseer a un ser. Y ese misterio que es el diablo poseyendo un hombre, está siendo, que será el anticristo, está siendo parado o retenido por el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo y la Iglesia, como ustedes quieran llamarlo. Hay quien cree que es la Iglesia, hay quien cree que es el Espíritu Santo. Yo, permítanme en este aspecto ser diplomático, y creo que es el Espíritu Santo en la Iglesia. Pero ¿por qué digo yo y me decanto más que es por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque evidentemente
Nadie puede retener algo diabólico si no es algo divino, ¿vale? Y yo entiendo que es el Espíritu Santo quien hace que esto sea retenido, porque si no fuese retenido, Él se manifestaría y el ministerio del mismo diablo en la persona del anticristo pues desarrollaría lo que va a desarrollar en el momento en el que la iglesia sea quitada de en medio. Pero ahora, ¿por qué digo esto? Porque aunque el diablo, o el anticristo mejor dicho, aunque el anticristo ahora esté retenido por el Espíritu Santo, pregunto yo, ¿en la gran tribulación habrá salvación? Sí. Los dos testigos 144.000. Muy bien. Con lo cual, para que haya salvación, ¿qué se precisa? Muy bien. Entonces, en la gran tribulación el Espíritu Santo ya no estará. Yo creo que estará con el Antiguo Testamento igual, ¿no? No. Yo creo que ¿Será es cuando? quitado. No. No, Es cuando. no. Si hay salvación, Salvación. tiene que haber Espíritu Santo. Si hay salvación, tiene que haber palabra. Digo que ya no, que da igual dentro de ellos, ¿no? No, simple y llanamente que ya no habrá ¿cómo lo hemos llamado? Esta resistencia. Simplemente dejará de oponerse de esta forma. El Espíritu Santo estará, pero el ministerio de retención que está haciendo desaparecerá. ¿Vale? Este ministerio de retención que está haciendo desaparecerá. El Espíritu Santo estará en la gran tribulación porque habrá salvación, habrá predicación y habrá gente que se convierta, pero lo que ya no habrá será este ministerio de retención que está haciendo, porque este ministerio de retención que está haciendo, lo está haciendo él de una forma voluntaria para que esto no ocurra. Habiendo desaparecido la iglesia, ya no se precisa de ese ministerio de retención y él dejará de oponerse para que el anticristo se manifieste. Pero el que el anticristo se manifieste no significa que no haya salvación en la gran tribulación. En la gran tribulación habrá salvación, y si hay salvación hay palabra, y si hay salvación hay Espíritu Santo. La forma de explicar el ministerio del Espíritu Santo, la obra de resistencia, esa me gusta más, la obra de resistencia del Espíritu Santo ahora mismo se explica de que Él está parando, está paralizando en este momento. El Espíritu Santo está paralizando el desarrollo del anticristo. Eso dice la Escritura, ¿vale? Dice, porque hay quien a su vez al presente lo detiene. Y es el Espíritu Santo quien está paralizando la obra, la realización del ministerio de iniquidad. Que hemos dicho que así como es Dios en una persona, el misterio de la piedad, el misterio de iniquidad es el mismo diablo en una persona. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo seguirá en la tierra, pero dejará de oponerse para que el anticristo se manifieste. Esta obra de resistencia que ahora está haciendo, dejará de realizarla. Para que se manifieste él, ¿no? Para que se manifieste él, exactamente. Así de sencillo. Esto es una puntualización muy pequeña, escueta, pero muy importante porque tiene tanto que ver que habla de escatología. Fíjate tú si es importante esta pequeña puntualización, que habla de escatología, nos remite a los tiempos y a los eventos futuros. Porque aunque la iglesia, evidentemente, nosotros creemos que ya no estará en la gran tribulación, el Espíritu Santo seguirá ejerciendo su trabajo de salvar, de convencer y de habitar y de salvar al hombre por medio de la predicación. Dime, hijo. Por eso hay un versículo que dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. No, eso no tiene cumplimiento. ¿No? No. ¿Eso dónde tiene cumplimiento? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y En Pentecostés, claro, eso lo profetiza Joel. En Pentecostés, claro.
Y en Pentecostés, ¿qué lenguas fueron las que hablaron? Idiomas. Porque hasta el otro día me dijeron que, no hablaron en lengua, pastor. No, no hablaron en lengua. Allí no hablaron en lengua. ¿Vale? Bien, habiendo puntualizado esto, me gustaría que trajese a vuestra mente algo tan sencillo como esto. El misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Misterio de la iniquidad es el mismo diablo manifestado en un hombre. Al presente hay quien lo detiene, que es el Espíritu Santo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 5 al 8. Y en el tiempo futuro, en la gran tribulación, como va a haber salvación y va a haber predicación, se necesita del Espíritu Santo para convencer. Porque en la gran tribulación se necesitarán los mismos mecanismos. Habrá gente que predique, el Espíritu Santo que convenza y la gente que se vuelva a la cruz. Mismo mecanismo, ¿vale? Solo que ya no realizará la obra de resistencia del Espíritu Santo hacia el anticristo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Muy bien. Sí. Entonces la gracia, estamos en la dispensación de la gracia, claro, pero entonces en ese tiempo ¿seguirá derramándose la dispensación de la gracia sobre el hombre? No. ¿Será quitada? Ya no habrá la gracia tal como tú la conoces, aunque sí habrá salvación por gracia. ¿Vale? Bueno, evidentemente es más difícil que nosotros ahora, claro que sí. Habrá salvación por gracia, porque la salvación seguirá siendo por gracia, pero no habrá un estado de gracia, ¿vale? No habrá un estado de gracia como nosotros estamos viviendo ahora. En aquel tiempo será una dispensación diferente totalmente, ¿vale? Porque yo entiendo, aunque esto también nos llevaría a hablar ahora del dispensacionalismo. Hay quien cree en las dispensaciones, hay quien no cree en las dispensaciones, hay quien cree que aquello también será un tiempo de gracia. Yo no comparto eso, yo soy dispensacionalista de una forma antigua. Y yo pienso que cuando la iglesia desaparece de la tierra, se acaba el estado de gracia, que no la salvación por gracia, que son dos cosas muy diferentes. Pero claro, eso ya es pues... Entonces el sacrificio de Cristo sigue abierto en ese tiempo. Totalmente, totalmente. Sí. Cuando reciba la palabra, se convierte, se van de seguido para el cielo o se siguen quedando. No, se quedan en la tierra, claro. ¿Y hasta cuándo? O hasta que mueran, la mayoría de ellos dice que serán muertos por el testimonio de Jesucristo, porque ya evidentemente ya no, eso lo que sí, estamos entrando sin darnos cuenta, estamos entrando en un tema grosso. Hay también textos que mucha liada esto. Vamos a ver, no, mucha liada no. Podemos estar hablando aquí y a mí yo estaría aquí hasta las 11 hablando de eso. Es meteros en escatología. Sí, bueno, más que en escatología, en dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque si reciben la salvación y reciben al Espíritu Santo, ¿son iglesia o no son iglesia? Yo pienso como ella. De hecho, la Biblia los diferencia de una forma tajante. Son los salvos de la gran tribulación. Son los salvos de la gran tribulación. La iglesia como entidad ya no está. La iglesia como entidad ya no está. Son salvos por la palabra, son salvos por el Espíritu Santo y son salvos por Cristo, pero ya, como he dicho, ya no hay esa dispensación de estado de gracia que identifica un momento concreto de salvación. Es lo que yo pienso, y no que lo que piense yo porque me lo haya inventado, sino porque hay muchísima teología, muchísima Biblia que habla del dispensacionalismo radical. Y yo creo firmemente en el dispensacionalismo radical. Que cuando la iglesia sea quitada de en medio de nosotros, de en medio de la tierra, la gente seguirá siendo salva por la palabra y por el Espíritu Santo, pero ya no serán salvos como entidad de iglesia. ¿Vale? Ya no serán salvos como entidad de iglesia. No quiero volveros locos, ¿vale? Porque mi intención es enseñaros. Pero aquellos que habían sido salvos antes de la cruz, ¿cómo se identifican? Como iglesia, como Israel, gentiles que fueron salvos, judíos que fueron salvos. Cada dispensación todos van a ser salvos por gracia, porque nadie puede ser salvo por obra, nadie. Aun los salvos por la conciencia, que serán los del juicio del gran trono blanco.
Aún los salvos por la conciencia serán salvos por gracia. Pero el que todos sean salvos por gracia no significa que todos sean salvos en una dispensación concreta, en un momento y en unas condiciones concretas. Porque es una obviedad que los que fueron salvos antes de la cruz fueron salvos sin recibir el mensaje de salvación de Cristo. Eso es una obviedad, porque el mensaje de Cristo se recibe después de que Cristo muere. Pero entonces, ¿cómo llamamos y cómo identificamos a los que fueron salvos antes del sacrificio de Cristo? Y ahora ya esto ya, lo siento, pero ahora sí que os voy a volver loco. Efesios dice, ¿quién es este que descendió sino el mismo que subió? Dice, llevando cautiva la cautividad. ¿Qué es llevando cautiva esa la cautividad? ¿Solamente les cambió el estado o les cambió el estado y el lugar? O sea, Lugar, ¿no? ¿tú qué dices? Yo pienso que el lugar, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo hizo con ellos? Los trasladó. Sí, pero ¿cómo fue ido? Estamos hablando de cuando Cristo estuvo los 3 días de muerte y descendió al Seol. Sí, señor. Vale, sí, dice que predicó y predicaba. No, eso, no. Iba bien, estaba como José Mota aquí arriba. Vale. Un segundo nomás. Nos hemos metido en una liada muy gorda. El Seol y Hades es lo mismo, que eso sí lo hemos estudiado. Vale. Los que estaban en el lugar de tormento, esos estaban en perdición. ¿Vale? Perdidos, condenados. Pero los que estaban en el seno de Abraham, estos estaban en un estado de salvo. ¿Vale? Estos que estaban en el seno de Abraham en un estado de salvo, yo pienso de que no solamente fue cambiado su estado, sino que también fue cambiado su lugar. Y ese de que fue los llevando cautiva la cautividad, yo pienso que fueron transportados al paraíso, pero no como iglesia. ¿Cómo? Como los salvos del Antiguo Testamento. Efectivamente. Hay salvos del Antiguo Testamento. Salvos del Antiguo Testamento. Salvos por gracia como iglesia. Salvos salvos de la gran tribulación. Entonces, dispensacionalismo significa en cada época, ¿no? Época, etapa. Tú imagínate tú un mueble muy grande. Y cada mueble tiene un cajón con unas dimensiones y con unas capacidades. En el momento en el que coja un cajón del mismo mueble, que pertenece a ese mueble, que no pertenece a otro, es de ese mueble, pero como quiera sacar ese cajón de ese mueble y quererlo meter en otro sitio, nunca podrá cuadrar. Cada cajón del mueble de la salvación tiene que tener un hueco y un momento específico. Aunque todos son salvos que representan el mueble, exactamente. ¿Vale? Os da mucha carnaza, Entonces hay 3 dispensaciones. Hay 7 dispensaciones. Bueno, nos vamos del tema, Venga, la última con respecto a esto y seguimos. Vale, Apocalipsis lo deja bien claro. Y vi a los muertos que fueron entregados se salvaron en la gran tribulación. Juan pregunta, ¿y quiénes son estos? Dice, estos son los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Y vi Vale. que el mar entregaba a sus muertos. Había varios. Hay dispensaciones, yo soy dispensacionalista radical, ¿vale? Ok, vamos a ver ahora, y esto también es importante, ¿vale? Esto también es importante. La salvación hay que preservarla por la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo la Escritura incita, exhorta, anima al creyente a que tiene que preservar la salvación con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto me enseña, cuando menos, una cosa. Si yo te incito a que tengas que guardar eso, implícitamente, ¿qué me estás diciendo? No, eso es explícitamente. Si yo te digo explícitamente, guarda eso, implícitamente, ¿qué te estoy diciendo? ¿Quién ha dicho eso? Que lo puedes perder. Tienes que saber diferenciar entre lo que es explícito e implícito. Explícito es guarda eso. E implícito es que si no lo guardas, lo puedes perder. ¿Vale? ¿Está entendido eso? Vamos a ver cómo la Biblia enseña que después de que soy salvo, la Biblia me enseña que tengo que permanecer en santidad, permanecer guardando mi salvación, permanecer con la ayuda del Espíritu Santo para preservar mi salvación. Y esto yo sé que al calvinista le chirría,
Pero la Biblia enseña de que yo tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, preservar mi salvación. Y lo que vamos a leer no es el Quijote ni el libro gordo de Petete. Lo que vamos a leer es la Biblia. ¿Vale? ¿El libro gordo del Puchulete? Sí. Muy bien. Hebreos 2 del 1 al 3. Y luego vamos a acabar si se puede apostatar o no. Hebreos 2 del 1 al 3. 2 del 1 al 3. Vamos a leerlo como lo hacemos siempre nosotros, ¿vale? Con dinamismo. Hebreos 3, 12, 4. 3, 12, 4. Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12 al 13. Gálatas 5, 4. Gálatas 3, 4. 5, 4, 5. Hace dos clases. Tenemos 4 citas. Hebreos 2 del 1 al 3, Hebreos 3 del 12 al 14, Filipenses 2 del 12 al 13 y Gálatas 5, 4. Venga. Leo. Sí, por favor. Cuando es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad? Muy bien. Ahora quiero que lo lea otra vez, pero con el micro. Que no va, pastor. ¿Sí, lo habéis escuchado bien? No, claro. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Un momento. Está diciendo, atender con diligencia lo que habéis oído. ¿Y a qué se refiere cuando dice lo que habéis oído? ¿De qué hemos oído? La palabra, la salvación. Y ahí lo sigue explicando bien. Nos bastaría solamente la mención de esa frase para entender nosotros que está hablando que atendamos con diligencia a la palabra. Pero ahora lo explica bien, ¿vale? ¿Qué hace? Pasa por aquí. Ah. Escuchen, por favor, arríbate el micro. No sea que nos deslicemos. Un momento, ¿se puede deslizar uno? ¿Sí? Cuando habla de deslizar, ¿qué está hablando? ¿De que yo entrando en el culto me caigo, me mareo? ¿De qué está hablando? Cuando está hablando de deslizar, ¿de qué está hablando? La palabra que se ha sido revelada, ¿no? Está hablando de lo primero que me está enseñando, de que tenemos que estar atentos a lo que hemos oído, porque si no podemos deslizar, ¿no? O sea, podemos caer en perder la salvación, podemos caer en desligarnos de Cristo, como ahora lo vamos a ver. Cuando está hablando de deslizarse, está hablando de perder la salvación, está hablando de desligarse de Cristo, está hablando de desatender lo que hemos oído. Sigue leyendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Un momento. Sí, gloria a Dios. Escuchen eso, por favor. Súbelo. Escuchen. Lee esa porción. Gracias, Porque Pocho. si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Muy bien. Está diciendo el apóstol. Si lo dicho por los ángeles tuvo disciplina, castigo, retribución, cuando un ángel dijo una cosa y los hombres no atendieron, ¿qué es lo que pasó? Justa retribución. Justa retribución. Retribución es pago, castigo, disciplina. Dice, atendamos a lo que habéis escuchado. Atender a lo que habéis escuchado. Porque si lo dicho por los ángeles tuvo justa retribución, sigue leyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora él enseña y viene a decir, lo que dijeron los ángeles tuvo justo pago y retribución, pero ahora dice, ahora va a decir quién ha enseñado esto otro que hemos escuchado. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Toma, nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos. testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si alguien no quiere ver aquí que la salvación merece, necesita de ser confortada, comportada, cuidada, preservada, no por mis obras y por mi interés y por mi sabiduría y por yo bajar mucho el culto y por ser buena persona, está hablando de que yo necesito, que ahora vamos a ver en el conjunto de ustedes que vamos a leer, yo necesito de la ayuda del dulce Espíritu para mantener la salvación que Dios me ha regalado. Que el que yo le regale esto a este señor no significa que como se descuide lo puede perder. Alguien puede, si yo le regalo esto a él, nadie va a evitar, porque la salvación que yo le regalo es una salvación eterna. Nadie puede evitar de que yo le diga ahora, pues ahora te la voy a quitar. No, nadie puede evitarlo. Lo que sí, yo he dicho, mira, esto no tenía forma tú de tomarlo. No habría manera. Te lo regalo. Pero el que yo te lo regale y sea una salvación eterna, no significa de que él no tenga que guardarla, que él no tenga que cuidarla, que él no tenga... ¿Por qué? Porque si lo dicho por los ángeles tuvo retribución y el castigo, ¿cómo no va a tener retribución y castigo lo que ha prometido el mismo Señor? ¿Vale? La perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo, hace énfasis A todo esto, el que el Señor nos regale que la salvación es eterna, que los que son salvos ya no pueden, ahora vamos a ver todas esas cosas, que los que son salvos ya no pueden dejar de ser salvos, porque todo eso lo vamos a enseñar ahora bien, claro, tranquilo, para que no quepa ni la menor duda. Y quien quiera seguir creyendo eso lo puede seguir creyendo, pero a base de, en un estado de enrocamiento, no por convicción. Hebreos 3 del 12 al 14. Venga, vamos a leer con nuestro dinamismo, ¿va? Venga. Pues léelo, cariño, venga. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Un momento, Tania. Yo me puedo apartar mismo de la iglesia. ¿Por qué? Pues tú vienes ya. ¿Me puedo apartar del Mercadona? No, porque no estoy en el Mercadona, ¿no? Vuelve a leer. Yo, permitidme la vulgaridad, el infantilismo y los ejemplos tan de eso que pongo, pero para que lo entendamos, ¿vale? Yo sé que no son los ejemplos más sofisticados y que seguro que cualquier teólogo se reiría de mí, pero me importa muy poco. Pero yo quiero que vosotros lo entendáis. Léelo otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Momento. ¿Se puede uno apartar de Dios? O decimos, eso hay que sacar, hay que quitarlo de la Biblia, porque no nos conviene a los calvinistas, no nos conviene, y como no nos conviene, eso hay que quitarlo. O sea, para apartarse de un sitio lo primero que se necesita, ¿qué es? Estar. O sea, se puede estar en Dios, dice, pero cuidaros, porque si no cuidáis, ¿qué es lo que puede pasar? Que se puede apartar uno. Sigue leyendo. Antes exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien. ¿Has leído hasta el 14? No. Pues Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos... Momento, que os lo he dicho muy rápido y está el cogollo del temario. Léelo otra vez. Venga. Porque somos hechos participantes de Cristo. Muy bien. ¿Cuántos hay aquí participantes de Cristo? ¿Cuántos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo?
Pero ahora, léenos, Tania, eso, arrímate bien el micro, bien fuerte. Somos participantes de Cristo en cuanto... Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Te gusta? Se lo regalo. Quítaselo, Pocho. Intenta que no te lo quite, cariño mío, por si salvo tú. Primero que ha hecho cuerpo. Toma, cariño, te regalo la salvación, para ti. Te regalo la salvación para ti. Y te descuidas, te la sale, te la quita. Evita que te lo quite, por favor, evita que te lo quite. Claro, yo le regalo a él la salvación. Pero el objetivo del diablo, ¿cuál es? Quitarla. Pues quitársela, que la pierda en tentación, en dificultades, la vida, la carne, el mundo. Dice, acaba de leer la hermana Tania, somos hechos todos participantes de Cristo. Dice, y esta salvación la obtendremos, dice, con tal que la retengamos y la sepamos guardar. No, yo soy salvo y ya está, y esto funciona así. Cariño mío. No. Sí, eso ahora también lo vamos a ver. Filipenses 2, 12 al 13, esto lo conocéis todos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Ese ocupaos de vuestra salvación viene de un término griego que es cuidar, como cuando una mujer cuida de un niño. Viene de un término griego que es como cuando una madre cuida de un niño. Ese ocupaos viene de un término que viene a enseñar, como cuando una madre cuida de un bebé. ¿Vale? Así manda el Señor que cuidemos nuestra salvación. ¿Vale? Gálatas 5:4. Venga. Gálatas 5:4 creo que era. De Cristo los desligasteis. Venga, léelo alto y claro, pero no pidáis permiso para leer. Leerlo y ya está. De Cristo os desligasteis. Dale el micro, que hay gente por ahí detrás. De Cristo os desligasteis, porque no, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien. Habla de desligarse de Cristo y caer de la gracia. Ese texto es de los judaizantes. Sí, muy bien, pero es que está hablando de perder la salvación, ¿no? Pero volvieron a la ley. Y cuando vuelven a la ley, ¿qué es lo que ha pasado? Han perdido la salvación. Sea que vuelvan a la ley, o sea que se vayan a los mormones, estaban ligados con Cristo y estaban en la gracia y cayeron. Como si se quieren a la ley, a los mormones o a los testigos de Jehová. Estaban ligados con Cristo. Léelo otra vez, Gary. Sí, que es muy bien, es que eran de la ley. O sea, que a mí no me importa que estén de la ley como si se quieren ir. De Cristo os desligasteis. Muy bien. Los que por la ley. Aguarda, cariño, aquí el tío. Os desligasteis. Para desligarse de alguien se precisa estar ligado. Luego usted se podrá ligar a quien quiera, pero para desligarse de alguien, primeramente hay que estar ligado a. Acaba. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien. Pregunto yo, ¿se puede caer de la gracia? Sí. ¿Se puede caer de la gracia? Eso dice la Biblia, que no lo digo yo. Es que hay gente que adopta una postura y simplemente por el hecho de que decir, pues no, porque no diga nada. Pero cariño mío, que te está diciendo la Biblia que se puede desligarse de Cristo, que se puede caer de la gracia. Totalmente. Ahora, pero no, yo me enroco y ya tiene que venir el mismo Jesús a decírmelo y lo pongo en duda. Os desligasteis de Cristo, caísteis de la gracia, no más, ya está, no hay más. ¿Se puede apostatar? ¿Qué es apostatar? Bien, vale. Que viene más o menos a redundar lo que estamos diciendo. Uno que no ha profesado una fe no puede apostatar de ella. Para apostatar de una fe, primeramente ha habido que confesarla. ¿Vale? Para apostatar de una fe, primero ha habido que confesarla. Por eso,
también me hace mucha gracia cuando dicen los calvinistas que el que se fue es porque nunca estuvo. Pero ahora vamos a ver cómo se puede estar e irse. ¿Vale? Primera de Timoteo 1, 19, 20. Primera de Timoteo 1, ahora mismo, que no dije la hora. 19, 20. Hebreos 6, 4, 6. Ya si te ponemos chifas ya, pastor. ¿Qué cariño? Si te ponemos chifas, el Pérez mío se queda ya. Sí, ya quisiera. Hebreos 10, del 26 al 31. Del 26. 10, del 26 al 31. Hebreos 10, del 38 al 39. Apocalipsis 3, 5 y 22, 19. Alma que liada de números, ¿no? Bueno, mira, ahora te lo explico. Apocalipsis 3, 5 y 22, 19. Mira. El de Hebreos, pastor, ese. 6, 4, 6, ¿no? Exacto. Y luego. 10, 26 al 31. Hebreos 10, 38, 39. Apocalipsis 3, 5 y Apocalipsis 22, 19. Es un jeroglífico egipcio. Son los números de Matrix. Sí. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Apocalipsis 3, 5 y 22, 19. Hebreos. Sí, por favor. Hebreos 6, 4, 6. Venga, primera de Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la El micro, por favor, los textos quiero que los leamos. Cosa que se escuchen. Pastor, ese de 38, 39, ¿de qué hombre es? 10. Cuando no pongo el capítulo es porque se debe al capítulo anterior. Hola. Manteniendo la fe Manteniendo la fe. y buena Momento. conciencia. ¿Borramos eso de la Biblia o no? ¿O lo dejamos ahí? ¿A qué nos invita el escritor? A mantener. Mantener es desocuparse. Mantener es olvidarse. Mantener es quitar. Mantener es mantener. Es cuidar. Es dormir. Es atender. Es darle de comer. Es cambiarlo. Es atenderlo. Pues eso. Sigue leyendo. Pero vamos, que los textos son mucho más explícitos que eso. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Momento, explícame bien eso porque eso no me convence. Yo soy muy calvinista y eso a mí no me convence. Léemelo otra vez. Sácate el micro. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vale. ¿Este cuál es? Cuando en estos días voy a enseñar acerca de la Santa Cena y a vosotros os voy a dar un anticipo qué es lo que es entregar a Satanás. ¿Vale? Y ahora explicamos el texto. Cuando el apóstol Pablo, me parece que son 2 veces o 3 los que entrega a alguien a Satanás, el apóstol Pablo quiere enseñar cuando dice entregando a alguien a Satanás, lo entrega con el objetivo de que el diablo lo discipline. Por eso dije los otros días, y no me lo inventé, de que el diablo es un servidor del Señor. Se dé cuenta y vuelva. ¿Eh? Se dé cuenta y vuelva. Dice, lo entregué a Satanás. Cuando hablo de lo entregué a Satanás, le dije, ya no te corrijo más, ya no voy más a tu casa, ya no te digo más que lo que estás haciendo está mal, ya no más. Dice, lo entregué a Satanás. Fuera, lo eché fuera. No lo atendimos, no lo cuidamos, lo eché fuera. Lárgate. Dice, para que el diablo lo azote, dice, y que azotándolo, pues regrese. ¿Vale? Pero vuelve otra vez a leernos el texto después de haber explicado qué es lo que es entregar a Satanás. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Punto número 1. La fe que hemos recibido, que implica salvación, hay que mantener. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, Muy bien. de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para presionar a una madre vieja. No blasfemar. O sea, que se puede haber tenido la fe. Estos dos que ha mencionado el apóstol Pablo eran colaboradores suyos. Yo pregunto, y aunque esto no sea estrictamente doctrinal, sí es estrictamente moral en cuanto al apóstol. ¿Alguien tiene alguna duda de que si el apóstol se hacía de alguien para que sirviese con él, no era un hombre y una mujer que como mínimo eran creyentes y tenían el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo llamaría a poner a alguien en el coro que no es cristiano? Pues estos dos, Himeneo y el otro, eran colaboradores suyos. Eran colaboradores suyos, eran íntimos suyos, eran hombres que habían tenido la fe, que habían tenido una limpia conciencia, que habían estado predicando con él. Dice, pero se han revelado y he desistido de ellos, los he entregado a Satanás para que les dé y a ver si es que vuelven así otra vez a la casa del Señor. Apostatar es dejar de creer. Apostatar es negar con tus hechos lo que una vez confesaste. ¿Vale? Viendo tanto milagro y tanto que hacía. Alba, pues sí. Hebreos 6, del 4 al 6. ¿Y qué pasó con esta gente? Pues ya no nos cuenta más el apóstol. Ya no nos cuenta más. No nos cuenta al más. infierno, ¿no? ¿Quién tiene Hebreos? Venga, leerlo el micro, por favor. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 6, del 4 al 6. Hebreos 6. Del 4 al 6. Sí, eso pone ahí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial... Un momento. ¿Esto quién dice que qué pasó en esto? Fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Vale? ¿Alguien ve aquí el trabajo del Espíritu Santo en una persona? ¿Os acordáis? Llega la palabra, los ilumina, los convence y reciben el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Salvación, la gracia, ¿vale? Sigue leyendo. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, más claro ya no puede hablar el apóstol. El apóstol no puede hablar más claro. Dice, fueron iluminados, convencidos, regenerados, recibieron el don y fueron partícipes del Espíritu Santo. Sigue leyendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí. Y recayeron. Recayeron. Momento. Se puede haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido el don, haber escuchado la palabra, haber sido convencido, haber sido iluminado y recaer. Sigue leyendo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. Aquí el apóstol, en el conjunto de todo el contexto que está hablando, no está hablando de que en nosotros haya un pecado tal que Dios no pueda perdonar. Entender bien eso. Nunca la Biblia dirá que no hay un pecado tan grande que la gracia no pueda perdonar. La gracia es más grande que cualquier pecado. Amén. ¿Vale? Lo que ahí está diciendo es de que han entrado en una mente tan réproba, en una mente tan enferma, de que es que ya necesitarían algo imposible. Y es que Cristo volviese otra vez a morir por ellos. ¿Vale? Pero se puede haber sido iluminado, convencido, regenerado, ser partícipe del Espíritu Santo, haber gustado de la palabra, haber disfrutado de los poderes venideros, que es el Evangelio. Cuando la Biblia habla de los poderes venideros, está hablando del poder del Evangelio. Dice, pero aún así, recayeron. ¿Vale? O sea, que no los que se fueron porque no estaban, no. Que se puede estar e irse, habiendo sido. Hebreos 10, 26, 31. ¿Hebreos 6? 10, 26, 31. Porque si pecaremos... Dame, vamos. Toma, porque si pecaremos. Porque si... Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Momento. Según el apóstol, ¿se puede pecar voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad? Sí. Eso dice él, ¿no? Sí. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando más o menos lo que ha dicho anteriormente. Sigue leyendo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Hasta cuál era? Hasta el 31. 31.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el pisoteare al Hijo de Dios y el estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Momento, si tenemos, dame la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos, y esto no se consigue de ninguna otra forma más que leyendo, leyendo mucho, leyendo. Para tener comprensión lectora se precisa de leer, ¿vale? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo quien escribe la carta a los hebreos, el 90% de los escritores dicen que el apóstol Pablo, un mínimo se decantan porque es Lucas, pero casi que un 100% creen todo que es el apóstol Pablo. Aunque yo siempre cuando hablo de la carta a los hebreos digo el escritor, para no condicionar a quien me escucha. Cuando el escritor de la carta a los hebreos está hablando de esto, está hablando no de una hipótesis. O sea, no está diciendo, si yo subiere volando a la luna, no está hablando de una hipótesis de algo que no puede ocurrir, sino que está hablando de una hipótesis que tiene veracidad. O sea, el apóstol no dice, si yo subiese a la luna volando, imposible. Pero si yo dijese, si yo cogiese ahora mismo mi coche, le llenara de gasoil y me fuese a Badajoz, está hablando de una hipótesis que puede realizarse, no de una hipótesis que no se va a realizar. Vuelve a leerlo desde ese punto de vista. ¿Vale? Sí, 26:31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Muy bien. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al fue Espíritu de santificado. gracia. Este grupo de personas al que el apóstol, el escritor viene a decir, no hagáis esto, porque si no os rebelaréis contra el mismo Cristo. O sea, está hablando de un grupo de personas que creyeron, está hablando, vuelve 3 frases más atrás. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Perfecto. Ahí está haciendo una contraposición como los primeros versículos que dijimos. Está diciendo, si lo dicho por Moisés tuvo cumplimiento, castigo y disciplina, cuánto no más si pisoteásemos la sangre de Cristo y nos rebelásemos en contra de él después de haber creído y haber recibido al Espíritu Santo. Todos estos textos os ruego por favor, por las ternuras de Cristo, que los leáis en casa tranquilo y los estudiéis de una forma minuciosa. Hebreos 10, 38, 39. ¿Lo tienes, Isa? Pues venga, léelo, cariño mío. Sí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Un momento, su tío, un momento. Dice, léelo, cariño mío. Mas el justo vivirá por fe. Quieto. El justo vivirá por fe. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto vamos a hacer interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el justo deja de vivir por fe? Sigue leyendo. Y si retrocede, no agradará a mi alma. Sí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Preservación. Muy sencillo. Se necesita de vivir por fe, en fe y para preservar mi alma. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Ahí el apóstol Pablo pone un ejemplo diciendo, los que retroceden son los que abandonan, los que pierden, los que descuidan. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos mantenemos en fe para preservación de nuestras almas. Hay un dicho que dice, retroceder y para coger impulso. Eso es. Apocalipsis 3:5. Dale, ¿qué lee ahí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida. Un momento. Algo nos enseña ahí el apóstol. Que nuestro nombre, cuando ingresamos a la salvación, ¿qué hizo el Señor? Lo escribió en el libro de la vida. Con mayúsculas. Eso se llama explícitamente. ¿Pero qué me enseña eso implícitamente? Muy bien. Leo otra vez el texto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien. Dice el Señor ahí que no borrará del libro de la vida a los que perseveran, a los que vencen, a los que aguantan, a los que se cuidan, a los que... Estos, si no perseveran, si no se cuidan, si no preservan, los borraré del libro de la vida. Es así. Si queréis, pues podemos manipularlo y tergiversarlo para que la Biblia diga lo que nosotros queramos. Que si queréis lo hago. Pero no es así. Al que venciere, será a estos a los que no borraré del libro de la vida. Implícitamente me dice que Dios me escribió en el libro de la vida. Explícitamente me dice que Dios me escribió en el libro de la vida, pero implícitamente me está diciendo que me puede borrar de la misma forma que me escribió, no porque a Él le parezca, sino porque yo no he guardado, no he vencido, no he soportado, no he preservado. Apocalipsis 22, 19. Venga, el último lo leemos. Si alguno quitare... El micro, porfa, el micro. Y si alguno... Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo manipular la Biblia? Léelo otra vez. Qué miedo. Y si alguno quitare de las palabras del libro... Está hablando, cuando habla de ese primer libro, está hablando de la Biblia. Sí. Dice, si alguno quitare alguna palabra de este libro... De esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, Muy bien. y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se puede estar en el libro, escrito en el libro de la vida y Dios borrarte? Eso dice la Biblia. Ahora entraríamos a dirimir algo que nos llevaría también mucho tiempo, pero vamos a intentar rápidamente. ¿Se pierde la salvación por cualquier cosa? ¿Se pierde la salvación por una mala temporada, un mal momento? ¿Qué es lo que me hacía salvo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que me hacía salvo? La fe, la gracia, el espíritu de la gracia. ¿Alguien podría decirme cuál era la garantía de cómo muestra la Biblia que era el Espíritu Santo para enseñar que era garantía? Las arras. El sello era propiedad. Las arras es garantía. La garantía de que usted es salvo es que tiene al Espíritu Santo. Amén. Con lo cual, para yo perder la salvación, se precisa de que el Espíritu Santo se vaya. Se vaya. ¿Y cuándo se va el Espíritu Santo? Cuando yo discuto con la pastora y no, el Espíritu Santo se va cuando hay una apostasía, cuando hay una práctica continua, repetitiva, sucia, una conducta de pecado. Y no es porque yo peque mucho, sino porque hemos visto en el conjunto de todos los textos que hemos mencionado anteriormente que mi mente se convierte en una mente reprobada, oscura e incapaz de arrepentirme. Y donde el Espíritu Santo ve incapacidad de arrepentirse, se va. Cuando el Espíritu Santo le dice a un hombre, arrepiéntete, y no se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? Él entra y mora. ¿Qué se precisa para que el Espíritu Santo entre en un hombre?
que se arrepienta. Donde él no ve arrepentimiento genuino, no puede entrar a morar. Y cuando ya está dentro, cuando hay una práctica de pecado, y de pecado, y de pecado, y de pecado, y de suciedad, y de pecado, él ve que ya no hay capacidad de reacción para arrepentirse, y él no puede habitar donde ya no hay, en su sabiduría, en su omnisciencia, en el que él, por eso, lo único que ya entramos a hablar, a hilar muy fino, muy fino, muy fino. La omnisciencia sabe que no. Perfectamente. Solo que él aguanta y está ahí en ese templo, en ese sitio, intentando por una palabra, por una alabanza, por un, no sé, por lo que quiera que sea, que llegue luz otra vez al hombre y se arrepienta. Y en el momento en el que el hombre se arrepiente, ya haya un arrepentimiento genuino, ya haya hecho lo que sea, la atrocidad, el pecado más gordo que exista, donde hay arrepentimiento hay perdón. Amén. Mucha diferencia, y esto me va a encantar ministrarlo ahora, hay perdón para salvación, pero no perdón para restitución de un ministerio o de una tarea. ¿Explica eso, pastor? Me va a encantar explicarlo. Se ha entendido. Estoy deseando. Se ha entendido. Mirando la cámara. Mira la cámara. Un obrero. Con la camisa. Yo no pongo en duda en que alguien que haya matado a alguien, haber hecho lo que le dé la gana, haberse estado donde quiera, si se arrepiente Dios lo salva, yo no lo pongo en duda. Pero lo que sí no es que no ponga en duda, sino que le enseño con la Biblia que ya no está apto para ejercitar un ministerio, un pastorado o lo que quiera que sea, es que después de haber vivido en la forma en la que esta persona le dé la gana, usted me dice, Dios me ha perdonado, y yo le digo, lo creo. Pero ahora, Dios él ha restituido para seguir ejerciendo, le digo, lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ministerio, el obrero, el pastorado, el obispo, tiene que ser irreprensible. E irreprensible no es perfecto. Irreprensible es que yo vaya a tu casa y te diga, pero hombre, pero ¿cómo estafa? No se puede... Claro, si yo te digo a ti cómo estafa y tú me dices a mi pastor, pues a ti los otros ya te han cogido estafando. Yo te digo, pero hombre, ¿cómo vas a dormir con otras mujeres? Pero pastor, usted duerme con otras mujeres, usted no es irreprensible. Muy bien. Se puede ser restituido para salvación, pero no restituido para el ministerio, que son dos cosas muy diferentes. Y el ministerio tiene que ser irreprensible, no pendenciero, marido de una sola mujer, no dado el vino, no amante de ganancias deshonestas. Está hablando el apóstol diciendo, para que uno pueda tener y ser restituido para el ministerio, tiene que tener su testimonio de forma que él pueda reprender a alguien y él no ser reprendido. Para salvación, no pongo en duda que usted sea salvo después de matar 7. Pero para ejercer ministerio, siento mucho decirte de que por mucho que usted quiera hacer de la gracia algo, no sé qué, lo siento mucho, pero no es así. O sea, que si la manga un obrero ya no puede otra vez. Si la manga de forma que sea un escándalo público, algo que no, un despropósito. ¿Mache su testimonio? Que manche su testimonio de una forma fea, pública. Escándalo público. Que se le, no sé, una cosa fea, piensa en una cosa fea. Una cosa fea, dormir con una mujer que no es tuya, entrando en una estafa, algo que sea irreparable. Algo que yo no te pueda reprender a ti. Eso es irreprochable. Si yo tengo que tener mi testimonio de forma que yo te pueda reprender a ti. No perfecto, sino irreprochable. Que yo te vaya a decir a ti, hombre, no hagas esto, ¿cómo haces esto? Para que tú no me tengas que decir a mí, pues, pastor, usted me viene a reñir a mí, pero los otros días usted lo ha hecho también esto que... Para salvación, el Señor restituye al más vil pecador. Pero para el ministerio, no. Vas a predicar tu a mí de adulterio cuando tú estés en adulterio. ¿Alguna pregunta respecto a todo lo que hemos hablado de neumatología? Hoy tenemos de sobra, ¿eh? ¿Sí?
Te han dado un buen rapapolvo, que el vinista ha venido menos. Pastor, yo me he quedado en Neu. Todavía no he leído patología. Sí. De los dones Vale, corta. hay de las lenguas,